Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos compartiendo nuestro tiempo devocional hoy 25 de marzo. ¿Sí? Nos guían las lecturas diarias de John MacArthur y el devocional de hoy lo hemos titulado La soberanía de Dios en la cruz. El texto que vamos a leer es Isaías 53:10 y dice lo siguiente. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. ¿No? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Dios decidió quebrantar a su Hijo. Y aquí, como dice el título, tenemos que reconocer que Dios es soberano en la cruz. Él es el que lo decide todo. El que es soberano es el que toma las decisiones, el que se reserva para sí mismo qué cosas van a ocurrir y qué no. Él es el único que dice qué y que dice cómo. No hay nadie más que participe en estas decisiones o en este proceso de toma de decisiones, sino solo el Señor, que es el soberano. Está bien, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a la lectura y vamos a ver cómo MacArthur nos guía en la reflexión de hoy. Dice, todo el mal en la crucifixión provocó un bien infinito. Y aquí, ¿sí? Hago una aclaración. Recién decíamos, el Señor quiso quebrantar, o Dios quiso quebrantar a su Hijo. Y esa decisión se la reservó para sí mismo. Por tanto, los resultados de lo que hizo el Padre con su Hijo en la cruz también le pertenecen. Son de Él. Como dice aquí, todo el mal en la cruz provocó un bien infinito y esto es responsabilidad del Padre. El Padre es el que ha ganado todo este bien, el que ha producido todo este bien, el que ha construido todo este bien, como quieras decirlo. Ahora dice MacArthur, de hecho, este fue el acto más malvado jamás perpetrado por corazones pecaminosos. El Hijo de Dios sin pecado, el santo Dios mismo en carne humana, fue asesinado injustamente después de haber sido sometido a las más horribles torturas que podían ser concebidas por mentes perversas. Era el mal, ¿sí? Era el mal de todos los males. El peor acto de depravación humana que jamás podía concebirse y el más vil que jamás se haya cometido. Tengamos en cuenta lo que estamos diciendo, que esto fue hecho contra el Dios Santo hecho carne. O sea, no es simplemente lo que se le hizo a Jesús, sino contra quién se estaba haciendo esto. ¿Me entienden? Eso lo cambia todo. No es solamente un acto de crueldad y depravación, ¿sí? No es una tortura más, sino es la tortura que le propinamos al Dios de todas las cosas. Nosotros los creados, las criaturas, sus súbditos, lo estábamos torturando en una cruz. Y esto es tremendo. Ahora, sin embargo, dice MacArthur, de este acto provino el mayor bien de todos los tiempos, la redención de un sinnúmero de almas y la manifestación de la gloria de Dios como Salvador. Aunque los asesinos pensaron el mal contra Cristo, Dios lo encaminó para bien, para salvar a muchos. Y esto nos hace acordar a lo que decía José, ¿sí? En Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando le hablaba a sus hermanos y les decía esto: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios tomó esos planes malvados y los transformó en salvación. Esto solo lo puede hacer el Dios soberano. Y José era simplemente un tipo de Cristo, o sea, una figura de lo que iba a ser Cristo mismo. Era un anticipo, era un ejemplo, como quieras decirlo, ¿sí? Era aquel
que estaba viviendo algo similar a lo que iba a vivir el ser humano. Dios estaba mostrando en la historia de José lo que iba a hacer con toda la humanidad, no solo con el pueblo de Israel. Esto es maravilloso. Ahora dice, la cruz es por tanto la prueba definitiva de la soberanía absoluta de Dios. Hermanos, Dios es soberano y esto es importante poder entenderlo, porque cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, cuando vemos nuestras vidas, cuando vemos las cosas que ocurren, especialmente las malas, no le hallamos sentido para que estén allí presentes en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, entendamos que Dios es soberano. Y lo es cuando permite que cosas difíciles o dolorosas ocurran en nuestra vida, pero también es soberano para tomar esas cosas dolorosas y traer buenos resultados. Para tomar lo difícil de nuestra vida y producir cosas que construyan y edifiquen. El Señor es soberano. ¿Está bien, no? Y la cruz es prueba de esta soberanía absoluta de Dios. Sus propósitos se cumplen siempre, dice MacArthur, a pesar de las malas intenciones de los pecadores. Dios aún obra su justicia a través de las malas acciones de agentes injustos. ¿Cuántas veces hemos visto que el mundo sufre en manos de personas malas? Ahora uno dice, ¿por qué Dios permite esto? Dios lo permite primero porque Él es soberano. O sea, a Él le pertenecen esas decisiones. Pero también el Señor toma las malas acciones de corazones pecadores y las transforma en oportunidades. Y esto lo tenemos que entender siempre, siempre, hermanos. Nunca te olvides que a Dios no se le ha ido tu vida de control. No se le ha ido lo que pasa en el mundo de las manos. No lo ha perdido de vista. Está bien, ¿no? Por eso dice, Dios aún obra su justicia a través de las malas acciones de agentes injustos. Sigue obrando el Señor, a pesar de que hay malos entre nosotros. Está bien, ¿no? A pesar de que a veces los malos somos nosotros. A pesar de eso, el Señor sigue obrando su justicia. Lejos de hacerlo culpable por su maldad, esto demuestra cómo todo lo que Él hace es bueno y cómo Él es capaz de obrar para que todas las cosas ayuden a bien. ¿Se acuerdan? Esto lo dice Pablo en Romanos 8:28. Todas las cosas, todas, incluso, dice MacArthur, el acto más malvado de los poderes del mal. Todas las cosas nos ayudan a bien si es que amamos al Señor y podemos verle soberano sobre lo que nos pasa. ¿Está bien? A veces esto nos genera preguntas. ¿Cómo puede ser que algo que procede de las garras de Satanás pueda ser algo beneficioso para nosotros? Bueno, porque Dios es soberano, incluso por encima de Satanás. El Señor gobierna, el Señor sigue estando en su trono, por eso no perdamos las esperanzas. No estamos en las manos de los problemas, en las manos del dolor, en las manos del pecado, en las manos de Satanás mismo. Estamos en las manos de Dios. Esto es verdad. Ahora, por otra parte, dice MacArthur, si Dios está soberanamente en control cuando las manos injustas de los hombres asesinos pusieron a su amado Hijo en la cruz, ¿por qué alguien se resiste a la idea de que Dios todavía está soberanamente en control, incluso cuando se producen males menores? Lo que dice aquí es lo que venimos hablando, ¿no? Si la cruz, que es el mal supremo que el hombre ha cometido, ¿sí?, el acto de injusticia más grande que ha salido del corazón de un hombre, fue utilizado por Dios para traer salvación, ¿por qué seguimos dudando de que en cosas más pequeñas, como lo que nos pasa a nosotros, Dios sigue siendo soberano para producir buenas cosas también? Está bien, ¿no? No dudemos más. Todos aquellos que creemos en el Señor y que hemos ido a la cruz y que hemos visto allí cómo Dios descargó su ira sobre su Hijo para salvarnos. Y esto que Dios hizo en la cruz trajo para nosotros enorme salvación. ¿Por qué no sería igual hoy
en nuestras luchas y en nuestros padecimientos. ¿Por qué pensamos que lo que nos pasa lo único que va a producir es destrucción? Es dolor y es muerte. Hermanos, basta de ese desánimo. Si nosotros somos hijos del dolor del Señor. Está bien, ¿no? O sea, el dolor del Señor produjo buenas cosas. El nuestro también lo va a hacer. No porque nosotros seamos buenos o capaces de transformar una situación dolorosa en algo bueno, sino porque Dios es soberano sobre esas situaciones en nuestra vida. ¿Te das cuenta? No te desanimes. Lo que Dios está haciendo, por algo lo hace. Y vas a ver con tus propios ojos cómo el valle de lágrimas, dice los Salmos, se transforman en una fuente de recursos para vivir. ¿Está bien? El Señor hace esto. La cruz, por tanto, termina MacArthur, establece la soberanía absoluta de Dios fuera de toda duda. ¿Está bien? Y tengo una pregunta para dejarte, y es la siguiente. ¿Cuáles situaciones difíciles en tu vida Dios las convirtió en cosas buenas o en algo bueno? ¿Qué situaciones duras que has tenido que enfrentar fueron transformadas por Dios en bendición? Repasalas en tu mente. Seguro hay muchas que van a venir a la memoria, ¿sí? Y recordá que si Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer. Él es maravilloso y sobre todo Él es soberano. Amén. Bueno, yo te mando un saludo grande. Espero que nunca te desanimes ni pierdas de vista esta idea.